Hola a todos, hoy estamos en el día 3. Vamos a hablar de un tema muy interesante que guía tu vida. Entonces vamos a iniciar, les vamos a hablar a ustedes de circunstancias, de 5 circunstancias, razones y sentimientos que no deben guiar tu vida. Bienvenidos a todos, les agradecemos que estén conectados, a quienes están con nosotros, les pedimos que escuchen esta grabación, que compartan con sus amigos y que le den like y también nos escriban sus comentarios si les gustó o si hay algo de este tema en el que ustedes pueden aportar. Bienvenidos con sus mensajes. Hola Claudia, estamos listas para el tercer día. Gloria sea el Señor, me encanta el tema, está muy bonito y como dijiste Isabel, es que todos tenemos algo que nos guía nuestra vida y vamos a hablar de lo que no debe guiar nuestra vida primeramente para entender cuáles son las mejores opciones para nosotros. Entonces, a muchos los guía la culpa. Nos está hablando el libro que dice que quienes cargan con culpas son controlados por sus recuerdos. Y nos da el ejemplo en la palabra de Dios cuando Caín pecó, su culpa lo separó de la presencia de Dios y el Señor le dijo, en el mundo serás un fugitivo errante. Eso describe hoy o podría describir hoy a muchas de las personas que van por la vida sin propósito alguno, errantes, no tienen a dónde ir, no tienen un camino que seguir porque están prisioneros de la culpa. Y Dios es experto en proporcionar un nuevo comienzo a ese tipo de personas que viven bajo esas prisiones en sus emociones o en la vida de pecado que los hace sentirse culpables. Y les proporciona este hermoso comienzo y lo muestra en la palabra de Dios que dice, feliz el hombre a quien sus culpas, mire que dice la palabra acá, y pecados le han sido perdonados por completo. La palabra Amén. de Dios nos habla que Él nos libra de las culpas y del pecado. Él nos perdona completamente, somos perdonados por el Maravilloso. Señor. Sí. ¿Y el 2 qué dice? ¿Cuál es el título del El 2? 2 nos dice, a muchos nos guía la ira y el resentimiento. Ajá. Sí, muchas también se dejan guiar, en vez de deshacerse del dolor, se dejan de guiar por eso. En vez de deshacerse de ese dolor por medio del perdón, lo mantienen en sus mentes, están constantemente enojados o adoloridos por una situación. Entonces se concentran tanto en eso que eso no les permite sobresalir en ninguna área porque tienen esa ira que les provoca, ese enojo que les provoca constantemente pensar en esa persona o en esa situación en la eh, que han sido provocados y llegaron hasta amargarse por esa situación. Y nuevamente la Biblia nos promete la liberación de eso, nos permite salir de eso y dice que entregarse a la amargura o a la pasión es una necedad que lleva a la muerte, dice la Biblia. Entonces no debemos dejarnos guiar por estos sentimientos de enojo ni resentimiento que incluye la falta de perdón, porque ofendemos a Dios de esta manera y dice que de esa manera Ujú. no, nos lleva a la muerte, no hay otro camino. Y tenemos que estar claros también que el resentimiento siempre nos daña más a nosotros que a la persona con la que estamos resentidos. Sí. Definitivamente el resentimiento daña nuestra vida y nos hace pensar que eso siempre va a estar ahí. O sea, vamos a estar siempre eh, pensando en que esa persona nos hizo daño, que esa persona no nos quiere, que esa persona eh, no es digna incluso de tener nuestra amistad porque vivimos en ese resentimiento. Entonces, qué importante es no dejarnos guiar ni por la ira ni por el resentimiento para nosotros seguir encontrando nuestra vida y nuestro propósito realmente, que es el que nos va a llevar luego a acercarnos a Dios y encontrar la paz que todos queremos tener. Amén, gloria a Dios. Bueno, y el tercer circunstancia, razón o sentimiento que no debe guiar tu vida y que a muchos nos guía es el temor. Oh. Bueno, sus temores pueden ser el resultado de una experiencia traumática,
por ejemplo, pueden ser falsas expectativas de haber sido criados en un lugar de la disciplina era muy rígida, o incluso haber sido impartido por medio de nuestros padres este temor, pero por el temor pierden oportunidades porque temen aventurarse a emprender cosas, o sea, refrena acerca de poder realizar cosas nuevas, de crear cambios en tu vida que realmente impacten tu entorno. Sí, y yo creo que este punto del temor es un tema del que realmente debemos despojarnos, porque cuando nosotros tenemos temor no podemos avanzar en la vida, no podemos aprender cosas nuevas, no podemos crecer como personas porque al dejarnos guiar por el temor, pues ni siquiera vemos las oportunidades que la vida y que Dios tiene para nosotros. Amén. Entonces, tenemos que estar muy pendientes de que el temor definitivamente no sea parte de nuestra vida y que no guíe nuestra vida ni nuestro propósito. Sí. El temor es otro tipo de cárcel que tú mismo te impones, incluso uno mismo se impone esos miedos, imponiéndote llegar a ser lo que Dios realmente desea que tú seas. Ahí lo que estabas diciendo, Isabel, acerca de que no vemos oportunidades o que no podemos ver lo que realmente Dios quiere que seamos debido al miedo, esos temores. La persona que ama, dice la Biblia, no tiene miedo. O sea que tenemos la cura para el miedo y es el amor. Gloria sea al Señor. Amén. Dice, la persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. Eso está fuerte. La cuarta razón que guía a muchos su vida. Y vamos a hablar que a muchos los guía el materialismo. El deseo de adquirir se convierte en la meta principal de sus vidas. Ajá. Este deseo de querer siempre más se basa en la idea equivocada de que cuanto más tengas, más feliz serás. Y las posesiones solo proveen felicidad temporal. Cuando las cosas no cambian, tarde o temprano nos aburrimos de ellas. Entonces queremos otras nuevas, más grandes, más modernas. No te completa. Las riquezas o lo material no llena a una persona de propósito, por ejemplo. Cuánto valemos como persona o cuánto valemos por lo que tenemos no es lo mismo. Así es. Y de un caso de una familia que nosotros le entregamos una vivienda a través de la ayuda de muchas personas, y esta familia estuvo muy contenta con la casa, muy feliz en ese momento. Ahí estamos hablando de algo material que era una casa, pero realmente fuimos después de un año y su casa seguía en la pobreza, porque esa era su vida. Entonces ahí podemos comprobar que el materialismo, el tener las cosas, las posesiones, no te va a dar felicidad, que realmente el verdadero cambio viene de lo que está dentro de ti, que eres tú la que tiene que despojarse de las cosas materiales y apegarse a las cosas espirituales, apegarse a Dios, porque realmente desde ahí van a ser la felicidad. O sea, definitivamente las cosas materiales y las posesiones son, exacto como dice el libro, son una felicidad temporal, que va a pasar, porque una vez que tú las tienes, ya se acabó. Entonces, eso tenemos que tener claro, y tenemos que estar conscientes de que el materialismo no guíe nuestras vidas. Amén. Y Dios dice que las cosas más valiosas en la vida no son los bienes que posees. Se pueden perder las riquezas por muchas razones que están fuera de tu control. La verdadera seguridad se fomenta solo en algo que no te pueden quitar, tu relación con Dios. Qué hermoso. Entonces, ahora vamos a irnos al quinto punto, que dice: a muchos nos guía la necesidad de ser aceptados.
Y ahí sí te quiero decir algo, que esto lo vemos todos los días. Ahora que Muy estamos común. conectados en la tecnología, nos guía la necesidad de ser aceptados en las redes sociales. Todos queremos ser como influencer, que Ujú. utilizan mucho la palabra de, al ver a una persona que hace algo, nosotros también queremos ser como él. Y nosotros, si esa persona nos muestra que tiene dinero o posesiones de cosas materiales, nosotros queremos ser como él. Entonces queremos demostrarle a los demás que nosotros también podemos ser aceptados a través de eso. Y ahí nos conectaríamos con el materialismo, ¿no es cierto? Entonces, el libro nos dice, permiten que las expectativas de sus padres, cónyuges, profesores o amistades controlen sus vidas. Muchos adultos siguen tratando de ganarse la aceptación de sus padres, a quienes es imposible agradar. A otros los guía la presión de los amigos, preocupándose siempre por el qué dirán, entre comillas. Tristemente, aquellos que siguen al mundo, por lo general, se pierden en él. Sí, Ujú. porque tratan de agradar a todo el mundo. Y eso es la clave para el fracaso. Así es. Eso va directamente al fracaso, porque querer tener una vida llena de aceptación por los demás es querer fracasar en la vida. Primero se comienza siendo aceptado por Dios y viendo los propósitos que Dios tiene para nosotras. Ser influenciado por la opinión de los demás te garantiza perder los propósitos de Dios para tu vida. Por eso que es un total fracaso buscar la aceptación de tu vida en los demás. Esa es la, digamos, la receta para fracasar en la vida. No, nadie quiere eso, ¿verdad? Dice, Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores, porque dice que hay otras influencias que pueden guiar tu vida, pero todas terminan en un callejón de salida. Por ejemplo, potencial sin poder usarlo, estrés innecesario y una vida vacía. Ese es el resultado de dejarse guiar por la necesidad de ser aceptados. Y realmente nosotros tenemos que entender que somos aceptos delante de Dios. Amén. Sí. Sí. Nada es más importante que conocer los propósitos de Dios para tu vida y nada puede compensarte por no conocerlos. Si siquiera el éxito, la riqueza, la fama o los placeres, sin un propósito, la vida es una marcha sin sentido, un movimiento sin dirección y sucesos sin motivo. La vida sin propósito es trivial, insignificante e inútil. Eso es lo que dice acerca de dejarse guiar por el lado equivocado, como resumiendo los 5 puntos que Así acabamos es. de hablar. Ujú. Ah, Sí, la vida sin propósito es trivial, insignificante e inútil. Ahí creo que se resume esta primera parte donde estamos hablando de circunstancias, razones y sentimientos que no deben guiar tu vida. Y ahora vamos a pasar a los beneficios de una vida con propósito. Y hay 5 grandes beneficios de vivir una vida con propósito. Cuando la vida tiene sentido, puedes soportar cualquier cosa. Cuando no lo tiene, resulta insoportable. amén. Y bueno, aquí vemos la palabra de Dios también, que primeramente aquí en el libro lamenta que la tragedia más terrible no es morir, sino vivir sin propósito. Y luego nos dice el estudio que si te has sentido desmoralizado, hay esperanza. Experimentarás cambios positivos en tu vida al empezar a vivirla con propósito. Y esta lectura bíblica es poderosísima. Es un caballito de guerra, creo, para los ministros de Dios también, porque Ujú. dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. O sea, cómo vemos alineado realmente en los propósitos de Dios y encaminarnos en los propósitos de Dios, cómo vemos la alineación de nuestro futuro y la esperanza de la seguridad que tenemos de Ujú. vivir en Dios. Por eso titula que el propósito le da sentido a tu vida.
porque vemos que tenemos una dirección, tenemos quien nos guía y quien nos lleva hacia ese futuro. Quizás sientas que estás encarando una situación imposible, más bien la Biblia dice, Dios puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Debido a que Él mora en nosotros, por medio de su Espíritu hay poder para creer esta verdad de que Él es el que nos lleva de la mano en esta vida de propósito. Y mira, Claudia, nos hablan también dentro del libro de algo importante que descubrió un doctor, un médico, que nos dice que él hablaba con los pacientes de cáncer y les preguntaba que si querían llegar a los 100 años. Entonces, en esta lectura nos dice que las personas que se referían a vivir a 100 años o que querían vivir 100 años, decían con emoción, sí, yo quiero vivir 100 años. Y tenían claro por qué, porque ellos tenían un propósito de vida. Oh. Y las otras personas que podían decir, sí, yo quiero vivir hasta los 100 años, pero sin entusiasmo, sin alegría, era porque realmente no tenían un propósito de vida. Entonces, ya hablándolo en términos científicos, también hay una explicación. Cuando tú tienes un propósito de vida, tú quieres vivir para cumplir ese propósito que Dios ha puesto en tu corazón. Y cuando no tienes un propósito en tu vida, pues simplemente estás viviendo sin sentido. Entonces, qué importante también en este tema, en esta situación, en términos ya médicos, cómo podemos ver que el cambio de una persona, aún teniendo cáncer, porque eran pacientes de cáncer, Wow. cambia su respuesta simplemente cuando tienes un propósito definido y en el que tienes que cumplir porque Dios así te lo ha puesto en tu corazón. Oh, wow. Gloria a Dios. Me entusiasma muchísimo escuchar el tema y saber que Dios realmente tiene propósito para cada vida, cada creación. Y acá dice que conocer tu propósito simplifica tu vida. Dice que tu propósito se convierte en el patrón que usarás para evaluar qué cosas son esenciales y cuáles no. Y esto está poderoso porque llega un momento que simplifica tanto tu vida, vivir con propósito, que ya sabes la dirección de ese camino, de ese futuro, hacia dónde vas, que hace que no te distraigas en cosas que no van a sumar a ese propósito, no te van a seguir empujando hacia ese propósito que Dios tiene para ti. Entonces, formúlate la pregunta, ¿me ayudará a cumplir los propósitos de Dios para mi vida? Esa pregunta. Estar activos en formularte esta pregunta. ¿Esto que voy a hacer me va a ayudar a cumplir el propósito de Dios para mi vida o me va a distraer del propósito? Y qué importante es tener el propósito, porque dice también que los que no entienden su propósito suelen esforzarse demasiado. Y eso causa estrés, cansancio y conflicto. Cuando nosotros no sabemos cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros, definitivamente todo es más complicado. Cuando incluso hasta levantarnos de la cama. Porque no importa. Hoy es un día igual que ayer. Pero cuando nosotros tenemos un propósito claro que Dios ha puesto en nuestro corazón, yo pienso que no hay ni cansancio, a pesar de que nosotros trabajemos en muchas horas, cuando estamos conectadas con el propósito, nos levantamos con una emoción, con una alegría y vamos hacia ese sueño que Dios ha puesto en nuestro corazón, que se conecta con nuestro propósito. Y es lo que queremos para todas ustedes también, que cada una de ustedes se levante todos los días emocionada, porque hoy es el día que vamos a seguir seguir en el camino para llegar a la meta de cumplir nuestro propósito. Amén, gloria a Dios. Y sigue siendo como tú, como Dios te creó, única, con propósito, porque ahí vas, ¿eh? Es imposible que logres hacer todo lo que demás quieren que hagas. Solo tienes tiempo para hacer la voluntad de Dios en tu vida. Porque hay una frase que muchos utilizan de manera equivocada: vive tu vida, vive como la quieras vivir, porque aprovechala, que la vida hay una sola. Pero yo pienso que la aprovechas realmente
cuando haces la voluntad de Dios, cumpliendo el propósito por el cual Dios te creó. Y ahí es cuando aprovechas bien el tiempo, que nos está enseñando acá que nos simplifica la vida. Sí. Y tenemos que también tener claro que vivir con propósito nos lleva a un estilo de vida más sencillo. Simple. Y que el plan de actividad, y a un plan de actividad es más saludable. Cuando nosotros estamos conectados con Dios y con nuestro propósito, definitivamente nuestra vida toma sentido. Y hacemos todo lo que a Dios le agrada que hagamos cada uno de nosotros para así simplificar nuestra vida y simplificar el camino para llegar a cumplir eso que Dios tiene preparado o que Dios tiene por nosotros o para nosotros. Amén, amén. La Biblia afirma esto. Hay quien pretende ser rico y no tiene nada. Hay quien parece ser pobre y todo lo tiene. Te lleva también a tener tranquilidad, este motivo de simplificación de la vida. Y dice también la Biblia que al de propósito firme guardarás en perfecta paz porque en ti confía. Me encanta, me la llevo a esta, en esta reunión me llevo esta porque esa paz interior, creo que conectarte con Dios y confiar en Dios que en medio del propósito Él está contigo ayudándote es lo mejor que te puede pasar. Así es. Amén. Y nos vamos a conocer otro beneficio de una vida con propósito, que es conocer tu propósito, enfoca tu vida. Aleluya. Ahí está un poco de lo que hablábamos. Sí. Cuando tenemos el propósito, pues nos levantamos emocionados, nos vamos a dormir emocionados, porque al siguiente día tenemos que seguir haciendo camino para cumplir ese sueño que tenemos en nuestro corazón que Dios nos ha puesto. Y sí, porque el resultado también de vivir en el propósito de Dios te convierte en una persona efectiva al ser selectivo. O sea, que produces más en realidad. No es que, ay, pero esto solamente tiene que hacer. No, mientras que vas ahí en ese propósito, produces mucho más porque ya has sabido seleccionar lo que es para ti, lo que vas a buscar, digamos. Sin un propósito claro, seguirás cambiando de dirección y de trabajo, de relaciones, de iglesia y muchas cosas más, esperando que cada cambio pueda resolver la confusión o llenar el vacío ese de tu corazón. Y se nos pasa la vida, ¿no? ¿Sí? O sea, nosotros llegamos a una iglesia y decimos, no, esta iglesia no nos gusta porque no me gusta el pastor. No, esta tampoco me gusta porque no me gusta la pastora. Y así, entonces, eso debemos... Nos desviamos del verdadero propósito y perdemos el tiempo en realidad de esa manera. Porque no tenemos un propósito claro. Claro. Que es el hacer lo que Dios quiere con nuestra vida. Y dice aquí la Biblia lo dice, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Tenemos que entender y conocer la voluntad del Señor para nuestra vida. ¿Cuál es el propósito para mi vida? Y Dios te la detalló, digamos. Dios ya te dio destellos de lo que es tu propósito si tú todavía no lo entiendes, porque te dio talentos, te dio dones, te dio experiencia ya en la vida a lo largo de los años que viviste o que estudiaste o que a qué te dedicaste. Ya estás preparada para caminar en el propósito. Dios te va preparando para eso. Y no hay nada más impactante que una vida centrada, vivida con propósito. Los hombres y mujeres que han causado mayor impacto en la historia han sido personas con un enfoque bien definido. Una vida enfocada era el secreto de eso. Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Él tenía una meta, a algo quería llegar el apóstol Pablo, iba hacia un lugar. Si deseas que tu vida impacte, enfócala. Ya deja de titubear, dice el escritor. Tienes que deshacerte aún de las buenas actividades y concentrarte en hacer lo más importante para tu propósito. Nunca confundas actividad con productividad. Puedes estar ocupado sin propósito alguno y ¿de qué te sirve? Pablo dijo, aquellos que queremos todo lo que Dios tiene, mantengámonos enfocados en la meta.
¡Oh, qué Maravilloso. Sabes genial! que eso es lo que nos pasa a la mayoría de nosotros. Nosotros nos pasamos ocupados todo el día haciendo cosas y pensamos Que son que buenas. ya hicimos Ujú. el día pero no. Y yo ahí les recomiendo a todos ustedes que a mí me ha funcionado mucho o que me está funcionando mucho es escribir. Cuando tenemos un Mm, propósito, nosotros qué tenemos que bueno. escribir las actividades que vamos Sí, a sí. realizar diarias para llegar a ese propósito. Si nosotros regresamos nuevamente a ese cuaderno y vamos haciéndole checklist a Sí, cada uno de los puntos o vamos poniéndole un visto a cada uno de los puntos que hemos anotado y no los hemos cumplido aún, significa que nosotros no estamos enfocadas, que ujú, nosotros estamos haciendo muchas cosas que no están llevándote al propósito. exacto. Entonces ahí ya un tic también que me ha servido a mí, que me está sirviendo para poner enfoque en el propósito y no titubear o tratar de hacerlo todo, pero al final estamos haciendo lo que no nos va a llevar a... Muy poco acerca Ajá, del así propósito, es. exacto. Muy bueno, gracias, está lindo eso. Otra razón para de los beneficios de una vida con propósito es conocer tu propósito, estimula tu vida. Aleluya, sí, porque el propósito siempre produce entusiasmo. Siempre te va a brotar una alegría, un gozo especial andar en el propósito de Dios. Esta es la verdadera felicidad de la vida, ser usado para un propósito y poder reconocer su supremacía. Y qué bueno en un propósito caminar y andar de estar conectado con Dios. Esa es una vida Hermoso. feliz. Sí. Y luego ya tenemos el otro. El siguiente punto es conocer tu propósito. Te prepara para la eternidad. Aleluya, gloria sea al Señor. Maravilloso. Ujú. Muchos se dan a la tarea de emplear toda su vida en crear en la tierra un legado duradero. Quieren que se les recuerde después de muertos, pero al final lo más importante no es lo que otros dicen de tu vida, sino lo que Dios diga. Aleluya. Ah, maravilloso. Sí, Así es. muchos no se dan cuenta de que todos los logros personales son superados tarde o temprano. Las marcas se rompen, la reputación se desvanece y los homenajes se olvidan. Y aquí dijo un profesor universitario que quería ser campeón también de tenis, contaba. Ujú. Se sintió orgulloso cuando pusieron su trofeo en un lugar prominente de la vitrina de exhibición, pero años después alguien se lo envió. Lo habían encontrado en un depósito de basura cuando estaban renovando el edificio universitario. Miren dónde quedó el trofeo. Entonces Ujú. James exclamó, cuando pase el tiempo, alguien tirará a la basura todos tus trofeos. O sea que Ujú. ese es algo momentáneo, es algo Sí, pasajero. y tenemos que tener claro que vivir para dejar un legado terrenal es una meta que revela muy poca visión. Ujú. Porque vamos hacia la eternidad, Ujú. vamos camino a estar eternamente con el Señor. El uso más sabio de tu tiempo es el que edifiques un legado eterno. Es que no fuiste puesto en la tierra para ser recordado, sino a fin de prepararte para la eternidad. Qué hermoso propósito, Así es es. una Y dice maravilla. que llegará el día en que estarás ante Dios. Él hará un inventario de tu vida, un examen final antes de que entres en la eternidad. Sí, lo declara la palabra de Dios a eso, dice que todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios, así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Y ahí sí hay que decir que afortunadamente Dios desea que todos pasemos este examen. Sí. Por eso nos ha dado las preguntas con anterioridad. Mira qué sabio es Dios. Y sí, porque ¿dónde está el Sí. verdadero pase, digamos? El verdadero que Él dice que quiere que pasemos ese examen. ¿Quién nos deja pasar ese examen? Bueno, primero nos dice aquí que hiciste con mi Hijo Jesucristo, es el examen. Así es. Dios no cuestionará tu trasfondo religioso ni tu inclinación doctrinal. Lo único que tendrá relevancia será si aceptaste lo que Cristo hizo por ti
y si aprendiste a amarlo y a confiar en Él. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Y segundo, te va a cuestionar, ¿qué hiciste con lo que te entregué? ¿Qué hiciste con tu vida? Dones, talentos, oportunidades, dinamismo, relaciones y recursos que Dios te dio. ¿Los gastaste todo en ti mismo o lo usaste a fin de cumplir los propósitos para los que Dios te creó? Y qué fuerte Wow, gloria a Dios. que estamos leyendo. ¿Qué hiciste con lo que te entregué? Esa es la frase que tenemos que tener en nuestra mente para que nosotros entendamos cuál es nuestro propósito. Porque ¿qué hiciste con tus dones, con tu vida, con tus talentos, las oportunidades, dinamismo, relaciones y recursos que Dios te dio? ¿Qué estás haciendo con eso? Entonces ahí los invitamos a todos ustedes a un despertar, porque nosotros, todas tenemos dones, de esto siempre lo estamos hablando, todas somos talentosas, Amén. Todas tenemos oportunidades. Amén. Y tenemos que visualizar, es encontrar esos dones que Dios nos dio. Por eso estamos aquí, por eso estamos con Mujeres con Propósito. Amén. Para que todas encontremos nuestros dones y los pongamos al servicio del Señor y seguro, sin dudar alguna, nuestra vida será una vida maravillosa y pasaremos el examen, Claudia. Amén, gloria a Dios. Es que la primera pregunta relacionada con qué hiciste con su Hijo Jesucristo es el objetivo de este libro, de prepararnos para estas dos preguntas. La primera determinará dónde pasarás la eternidad. Así es. Y la segunda pregunta, qué hiciste con lo que Él te entregó, con lo que Él nos dio, determinará qué harás en ella, en esa vida eterna. Al concluir este libro estarás lista para responder ambas preguntas. O sea que tienen que quedarse con nosotros porque Aleluya. Tenemos muchos días más de lectura y vamos a estar todas listas para responder estas preguntas. ¿Qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? Y la segunda es, ¿qué hiciste con lo que te entregué? Amén. Así que no se pueden perder. No. Nosotros seguimos con la lectura de este libro. Sí. Hemos terminado el día 3. Los invitamos a todas que se conecten con nosotros los días jueves a las 11 de la mañana. Ahí está nuestra hermana hermosa. Ella nos está haciendo la lectura de cada uno de estos días de manera completa. Nosotros estamos haciendo un resumen, pero les invitamos a todas ustedes los días jueves. Las queremos ver conectadas para que todas sigamos encontrando el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Sí, por favor entren al enlace de WhatsApp que dejamos aquí arriba con este audio para que puedan ingresar y ver el enlace de Zoom de todos los jueves. Las estamos esperando. Dios les bendiga. Dios les bendiga y nos vemos en el día 4. Gracias. Comenten, compartan y estén siempre con nosotros porque siempre vamos a tener algo bueno, algo positivo, algo que va a nutrir sus vidas. Así que les damos un abrazo y nos vemos en el próximo día.